grabar, ¿verdad? Fíjense, aquí vamos a hablar de variables aleatorias continuas. En particular vamos a hablar de lo que es la distribución exponencial, que en este caso, ¿verdad?, se da una variable aleatoria continua que representa el tiempo en el espacio entre dos eventos Poisson. Bien, acuérdense que los eventos Poisson lo que hace es medir el número de ocurrencias de los eventos durante un intervalo de tiempo. Y la exponencial lo que hace es medir el tiempo de ocurrencia del evento. Bien, entonces esa es la gran diferencia. ¿Estamos hablando de un proceso estocástico? Bueno, los procesos estocásticos de alguna manera los procesos Poisson, mejor dicho, Claro. se pueden pensar de esa manera, que tienen una propiedad markoviana y entran dentro de lo que son procesos estocásticos, es válido, pues. Pero eso es una de las grandes propiedades que tiene la función exponencial, que tiene la propiedad markoviana, propiedad de memoria corta. Bien, que los eventos, claro, los eventos futuros no dependen de toda la información previa, sino hasta un instante corto de tiempo. Como podría ser, por ejemplo, si fuesen datos hidrológicos, ahí sí tienes que analizar la serie completa, no cumple con esa propiedad markoviana, en este caso, y sí depende del tiempo, son de memoria larga, es decir, la información que tú estás captando en lo que está saliendo, en donde está la vertiente del río, hasta donde llega la información al final, todo es sumamente dependiente. Pero ese es un caso particular, y la función exponencial no ocurre eso, la función exponencial tiene la propiedad markoviana, tal cual como menciona. Esto entendió entonces que la probabilidad condicionada de que x sea mayor que un t mayúscula de x de t más t mayúscula es lo mismo que la probabilidad no condicionada de t. Eso es que es memoryless, ¿cierto? Exacto, sí, claro. Y tú lo escribes como una probabilidad condicional y se te simplifica o sea, como estás intersectando el tiempo futuro más otro pedacito de tiempo, queda lo más pequeño del tiempo, que no es, no es la información previa. Entonces sale Claro. como una probabilidad condicional. Eso que tú mencionas. ¿Cierto? Que es la probabilidad de x más t mayor a un c. ¿Sí? Yeah. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, no, sí, exactamente lo mismo. Ok. Ahora, hablamos de la distribución exponencial en este caso, y esto que está acá es nuestra función de densidad. Bien, acuérdense que la función de densidad es la función que me describe el comportamiento de los datos, y si nosotros quisiéramos saber las probabilidades, tendríamos que calcular la función de distribución acumulada, que en el caso de las variables aleatorias continuas no es más que la integral de esta función de densidad en el soporte de la función y considerando las condiciones de los parámetros. En este caso, si x se distribuye exponencial, siempre te van a decir se distribuye exponencial de parámetro lambda, donde la esperanza de una variable aleatoria exponencial se escribe como 1 partido en lambda. Y la varianza se escribe como 1 entre lambda al cuadrado. Ahora, notación importante. X se distribuye de forma exponencial y depende del parámetro lambda, pero fíjense que la Poisson se pudiese escribir similar, pero la esperanza es lambda y la varianza también es lambda. En este caso vendría siendo 1 entre lambda y la varianza 1 entre lambda cuadrado. Bien, es como si hiciéramos 1 entre el comportamiento de una Poisson, te da la exponencial. Pudiésemos pensarlo de esa manera. Ahora, fíjense, un ejemplo, se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de motores sigue una distribución exponencial de media, con media, 1 partido en 16 años. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una máquina a la que se le ha implantado este motor se le deba reinstalar otro antes de 20 años? Ahora, ¿cómo definimos nosotros acá nuestra variable aleatoria? Bien, y aquí es donde, déjenme compartir por acá pantalla. Un segundo. Déjenme compartir pantalla, vamos a compartir la otra. Vamos a compartir pantalla, este dispositivo.
instalar. Instalamos esto. Ok, entonces, a nosotros nos preguntan puntualmente cuál es la probabilidad de que una máquina a la que se le ha implantado este motor se le deba reinstalar otro antes de 20 años. Bien, entonces, X, en ese caso, ¿verdad? Se distribuye exponencial de parámetro lambda, ¿cierto? En este caso, lambda es igual a 16. ¿Sí o no? Recuerden que nos decían que el exponencial tiene una medida de 1 entre 16 años. Bien, esto quiere decir que la esperanza de X es 1 entre 16. ¿Sí o no? Por otra parte, como la esperanza de X es igual a 1 entre lambda, y esto a su vez es 1 entre 16, entonces lambda es igual a 16. Por eso es que yo digo que lambda es igual a 16. Esto es con la información que nos están entregando en el problema. ¿Qué nos preguntan a nosotros? Nos preguntan la probabilidad de que una máquina a la que se le ha implantado este motor se le deba reinstalar otro antes de los 20 años. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Me dicen, bueno, si X, ¿verdad? ¿Qué es lo que está midiendo X? ¿Cómo la definimos? X es el tiempo de vida del motor, ¿no? Tiempo de duración o de vida de un motor. Bien, por lo tanto, X depende del tiempo. Bien, y además se distribuye exponencial de parámetro lambda igual a 16. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Claro. Ok. Ahora, fíjense, ¿quién es mi función de densidad? Recordemos que que la función de densidad de una variable aleatoria exponencial es f, que depende de x y de un parámetro lambda, y que se define como lambda, segundo acá, se define como lambda, no, estoy escribiendo, lambda exponencial de menos x partido en lambda, ¿cierto? Me fue por un momento. X ¿Era mayor que lambda o 1 partido en lambda? 1 partido en lambda, sí. Tuve un lapsus ahí mental. Eso. 1 partido en lambda, ¿cierto? Claro, sí. 1 partido en lambda exponencial de menos 1 partido en lambda por x. Exacto, sí, está bien. Ahora sí. Y esto, otro caso. Ahora, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad? Yo le voy a poner ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 20? ¿Cierto? Eso es lo que nos preguntan. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos dicen cuál es la probabilidad de que una máquina a la que se le ha implantado este motor se le deba reinstalar otro antes de los 20 años. Bien, pero resulta... a ver,
No, solo eso. Sí, entonces es súper sencillo. No es más que decir, bueno, la función de distribución acumulada o la probabilidad de que x sea menor o igual a 20, ¿verdad? Vendría siendo la integral desde 0 a 20 de mi función de densidad de lambda. ¿Que quién era? 1 partido en lambda por la exponencial de menos 1 partido en lambda x con respecto de quién? Con respecto de quién integral. X. Bien, pero lambda es igual a 16. Así, vamos a escribirla para que se vea la función de distribución acumulada de x grande de x chica, que es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 20 en este caso, va a ser la integral de 0 a 20 de 1 partido en 16 de la exponencial de menos 1 entre 16 x de x. ¿Cuánto da esto? ¿Quién me dice cuánto da esto que está acá? Escucho mucho silencio. No me gusta eso. Estoy pensando, profe. Mm, La integral no es tan automática para mí como derivar. pero esto es exponencial, eso, y esto es una constante, es con respecto de x. Ya se me olvidó todas las integrales. Ahí no había una propiedad que se hacía el 1 partido en 16 con el exponente. Mira, esto va a ser igual a 1 partido en 16, y luego te queda, en la constante sale. Voy a contribuirle en algo muy pequeñito nada más. Casi nada, la verdad. Ojo, que aquí tienen que utilizar teorema fundamental del cálculo 2, que le llaman por ahí. O el teorema fundamental del cálculo original. Es decir, calculan la primitiva de esto y van a decir la primitiva de esto evaluada en 20 menos la primitiva de esto evaluada en 0. ¿Sí? O sea, ¿quién es la integral de exponencial de x? Exponencial de La x más. integral de la sí. Sí. Claro. Entonces, si yo tengo la integral de kx, exponencial de kx, ¿quién es eso? ¿Qué es lo que yo derivo para que me dé eso? Piénsalo así, si yo tengo. E elevado a x partido en k. O sea, si yo tengo exponencial de kx, ¿verdad? ¿Quién es la integral de eso con respecto de x? Tú dices, bueno, ¿qué derivo yo para que me dé eso? Por eso. E elevado a x. O sea, E elevado a kx partido por k, perdón. Eso. Cuando yo derivo esto, Más se c. me baja la k, ¿verdad? No, bueno, sí, no sé. Baja la k, se va esto y me queda solamente eso que está. ¿Sí o no? Entonces, de la misma manera tú lo vas a pensar aquí, ¿sí o no? Sí, sí. Eso era lo que no me acordaba. Por eso estaba haciendo la cuenta. Ok. Y esto va a ser 1 entre 16, ¿verdad? Y vamos a abrir un corchetito aquí y ponemos que esto es así, tal cual como lo escribí para que lo vean. Exponencial de menos 1 partido en 16x, esto partido en menos 1 sobre 16. Literalmente lo que hice fue escribir lo mismo de Sí. la expresión anterior. Evaluar en 0 y evaluar en 20. ¿Sí o no? Sí. Ok, si yo evalúo esto en 20, Quedaría. eh, Vamos a reescribir un poco la expresión, o sea, colocando menos 16 por E, como ya, para que no quede dos fracciones. vamos a Ajá. reescribir la expresión esta y nos va a quedar que esto es menos exponencial de menos 1 partido en 16x de 0 a 20. Sí. Y eso es, esto es Hay que evaluar. menos exponencial de menos
20 de partido en 16 Mm, ya, más más 1. exponencial. Ah, bueno, de 0 a 1, claro. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 20 no es más que 1 menos exponencial de menos 20 partido en 16 y ya. Sí, sí, high porque ¿Sí? sí, pues ¿Quién es tiene ahí problemas? porque no, bueno, no tenemos calculadora. Así que lo dejamos así, ¿no? Bueno, yo sé que esto tiende a 0 Sí, así. Entonces tiene sentido la probabilidad. y es Sabemos como, que va a estar entre 0 y 1. claro. Bien, debería estar entre 0 y 1. Incluso esto es un poquitico, a ver. Sí, no, sí está bien, lo que no sé es cuánto da. Tiene una calculadora. Exponencial de menos 20 entre 16. ¿Cuánto dará eso? Vamos a calcular esto rápidamente. Por acá. Menos 20 partido en 16 es menos 1,25. Menos exponencial de eso te dio menos 1,25. No, o sea, menos 20 partido en 16 es menos 1,25. Entonces habría que la exponencial elevarla a eso. Claro, pero esto daría... Claro, ¿cuánto da la exponencial de eso? O sea, eso de por sí tiene que dar menor que 1. ¿Sí? No tengo calculadora a mano, pero yo creo que sí. Ok. Confiemos en que está bien esa cuenta. Ahí nos preguntaban por otra cosa. Bien. En el ejercicio que nos decían, si el motor lleva funcionando, ¿verdad? Decía la B. O aquí. Si el motor lleva funcionando, ¿verdad? Correctamente, cinco años, en una máquina, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de 25 años? ¿Cuál es la proba de cambiarlo antes de 25 años? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos preguntan a nosotros ahí? Esto es una probabilidad condicional, ¿no? Si el motor lleva funcionando correctamente 5 años en una máquina, ¿cuál es la probabilidad de cambiarlo antes de 25 años? Sí, Sí, una condicional. esto sería probabilidad de que, ok, claro, y X, ya X mide el tiempo de duración de vida del motor, ok. Entonces, dado que X vale 5, o sea, sí, menor o igual, porque esto es acumulado. Si no, no tiene sentido porque es una variable lateral continua. Ojo ahí, no vayan a cometer ese error. Es menor o igual a 5 aquí. Bien, la probabilidad condicional. Y te pregunta cuál es la prueba de cambiarlo antes de 25 años. Ajá. Entonces, que X sea menor a 25 años.
¿cierto? Vamos a escribirlo más bonito. Esto es la probabilidad de que X sea menor a 25 años dado, ¿verdad? Que el mismo X lleva 5 años funcionando, ¿cierto? No, lleva 5, pero puede funcionar más, no se ha dañado. A ver, ¿cuál es la prueba de cambiarlo antes de que se vaya funcionando correctamente 5 años en una máquina? Ya, sí. Esto es mayor o igual a 5 años. Bien, y así lo planteamos como una probabilidad condicional. ¿Por qué? Nos dicen, fíjese, si el motor lleva funcionando correctamente 5 años, o sea, hasta los 5 años, el motor encendido, con X, que es mi variable aleatoria que mide el tiempo de funcionamiento del motor, está funcionando. Pero ellos quieren saber cuál es la probabilidad de que yo lo cambie antes de 25 años. Entonces, de 5 hasta 25 años. O sea, por eso es que tú dices, dado que X es mayor o igual a 5, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea? Bueno, podemos incluir, inclusive podemos colocar los 25 años, ¿sí? ¿Están allí? ¿Se fueron? ¿Aló? No, sí estamos, profe. Ah, Pero muy bien. dice antes, profe, yo creo que debería ser menor que 25, ¿no? No, porque dice correctamente años en la máquina. ¿Cuál es la probabilidad de cambiarlo antes de los 25 años? Y aquí está, antes de los 25 años esto. Pero lleva funcionando correctamente 5 años. O sea, lleva hasta 5, pero tú quieres ver hasta 25. Y de 5 a 25 hay 20 años al menos que estás evaluando la probabilidad, ¿no? Yo igual hubiera apostado con que era X menor o igual a 5. A ver. Porque como decía, si el motor lleva funcionando hasta los 5, el hasta es como menor o igual. No, pero Eso si ya tú sabes que a los 5 años sigue funcionando, porque tú quieres saber la probabilidad de que hasta los que lo que 5 viene años... después. Ah, ya. Exacto. O sea, la Ya, ya. probabilidad de que X sea menor o igual a 5, sabiendo que ya tiene 5 años funcionando correctamente es 1. Sí, pues verdad. Exacto, es 1. Entonces, no, por eso lo volví a leer y por eso me generó un poquito de confusión. Y bueno, si el motor lleva funcionando correctamente 5 años en una máquina, o sea, lleva hasta 5 años, va bien. Pero ellos quieren saber cuál es la probabilidad de cambiarlo antes de 25. Ah, o sea, tú lo que tú sabes que de 5 en adelante ya va a estar funcionando, pero tú quieres ver que hasta 25 funcione. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esto sería, la verdad sería como la probabilidad de intersección. Uno piensa algo así, bueno, eh, si tienes el 0, si tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, por aquí está el 25. Entonces, tú cuando piensas, tú dices, bueno, la intersección de los X mayores o iguales a 5 son de aquí para acá, ¿no? Todos estos. Y menores o iguales a 25 son de aquí para acá, ¿no? ¿Cierto? ¿La Sí. intersección dónde está? Entre 5 y 25. Exacto. Entonces uno lo que pensaría aquí debería ser la probabilidad de que mi variable aleatoria X sea menor o igual a 25 y mayor o igual a 5. Partido en la probabilidad, en 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 5. Bueno, se podría poner en este caso menor o igual. ¿Vale? Aquí es lo mismo. Porque como es continua, si le quitas un punto, no, la verdad no hace mucho allí. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Ok. Eso es como para que se guiaran porque lo pienso así. Fíjense que son intervalos y lo estoy intersectando. ¿Y cuánto vale esta probabilidad? Bueno, yo se los dejo y ustedes calculan la integral. Entonces, a esta la vamos a llamar punto rojo. Y a esta la vamos a llamar punto verde.
La punto rojo, ¿verdad? No es más que la probabilidad de que x sea menor o igual a 25, mayor o igual a 5. Bueno, esto es la integral desde 5 a 25 de 1 entre 16 del exponencial de menos 1 entre 16 de x de x. Saque la cuenta. Calcular. ¿No? Y si Y la usamos punto, lo que calculamos, profe, en el ejercicio anterior y solamente claro, cambiamos los límites de integración más sencillo claro, de demostrar eso. sí, 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 eso, es eso. Eso, es exactamente eso. Y la punto verde, que nos dicen 1, porque yo pongo eso, porque fíjense que, vamos a poner el paso adicional para que no se me vayan a perder, porque yo escribí eso, que no lo hayan visto. Ah, porque el complemento. Claro, porque fíjense que yo estoy preguntando por la probabilidad de que x sea mayor o igual a 25, y estamos hablando de una variable aleatoria continua, entonces tú estás pensando de 25 para el infinito, y cuando te detienes, o sea, no es como una discreta que tú tienes Profe, el rango de valores, dígame. debería ser mayor o igual a 5, ¿cierto? Porque es el que va Exacto, después perdón, del perdón, condicional. perdón, perdón, mi dislexia numérica ahí. Es una cosa y me dejé guiar por este número. Ajá, entonces fíjense que tú estás pensando de 5 en adelante. Bien, entonces tú dices, bueno, ¿y cuándo me detengo? Si yo sé que mi función de distribución acumulada cuando tiende al infinito debería ser 1 y cuando tiende a menos infinito debería ser 0. Bien, porque está entre 0 y 1. Dice, bueno, es más fácil calcular la densidad del complemento porque yo eso sí lo sé calcular. Yo sé calcular mis probabilidades hasta el punto, no del punto hacia adelante. Entonces tú dices, bueno, hago 1 menos el punto hacia adelante. Entonces calculo realmente 1 menos hasta donde sé. Cuando hago esto es porque imagino una función y calculo el área debajo de esa función. Eso es lo que estoy haciendo aquí, literalmente. Entonces, calcular esta probabilidad, ¿verdad? Es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Y ahí da lo mismo si le coloco el igual o no, porque estamos trabajando con variables aleatorias continuas. Entonces, nuevamente, quitarlo, sumarle un punto a una integral, no, da lo mismo. Pues como que si, no sé, tienen 3 kilos de Nutella en un envase donde no están viendo la regularidad del envase, no sé, y tiran una cucharilla pequeñita. No sé, una cosa así gigante y tiran una cucharilla pequeñita. ¿Se va a notar la diferencia? No. ¿Hay diferencias? Sí, pero bueno, en este caso no importa. Por eso que estamos trabajando con medidas de probabilidad y es continuo en casi todo punto. Y converge para casi todo punto. Entonces hay un número finito de puntos según la medida de radón, Nicodín, que puedo sacar y sigue convergiendo a la densidad. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la integral desde 0. O sea, yo pudiese escribir desde menos infinito hasta 5. Pero recuerden que el soporte de mi función es de 0 a 5. Bien. Entonces, de la función de densidad, que en este caso vendría siendo 1 entre 16, exponencial de menos 1 entre 16, x de x. Bien. O esto es igual a 1 menos integral de 0 a 5 de 1 entre 16 exponencial de menos 1 entre 16 de x de x. Y esto vendría siendo igual a 5. Bien. Entonces, esto también calcular. Bien, y ahí tenemos un ejemplo bonito de lo que es una variable aleatoria exponencial. ¿Cuál es la que cuál continúa ahora acá? Déjame compartir. Vamos a compartir nuevamente por acá. Fíjense, y ahí contestamos las dos preguntas que teníamos. Por ejemplo, se ha comprobado el tiempo de vida de cierto tipo de motores, eso que estaba allí, que sea menor a 20 años y que esté entre 5 y 25 años. Bien, ahora nos dice, ahora vamos a hablar de lo que es la distribución normal. Fíjense, aquí nos dice
se dice que una variable aleatoria X sigue una distribución normal si su función de densidad de probabilidad, su FDP, ¿verdad? Porque no es su función de distribución acumulada, porque es la densidad. Es como quien dice, la función de densidad de probabilidad es la derivada de la función de distribución acumulada. Bien. Viene dada por esta expresión que está acá. Fíjense que ella depende de dos parámetros, de la media y la varianza, de un primero y un segundo momento. Bien, eso se les llama así. Y depende de los datos que nosotros estemos, con cuya función estemos arropando. Bien, entonces, fíjense que esto que está acá se escribe como 1 sobre la raíz de 2pi de sigma al cuadrado. Hay algunos sitios donde la pueden encontrar como 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por sigma, ¿verdad? En la parte de abajo, porque el sigma cuadrado se simplifica acá. El cuadrado del sigma, perdón. Por la exponencial de menos 1/2 por sigma cuadrado de x menos la media elevado al cuadrado. Bien. Entonces, esa función de densidad va a tener soporte sobre todos los números reales, ¿verdad? Mu pertenece también a los reales y la única condición es que sigma, en este caso, sea mayor a 0. Recuérdense que la esperanza de una variable aleatoria normal es mu y la varianza es sigma cuadrado. Entonces, la notación general es x se distribuye normal de media mu sigma cuadrado. Generalmente, debido, y esto es una acotación importante que dejó la profe en sus notas, y eso es cierto, que debido a la complejidad del cálculo de esta integral que está acá, que no es una integral que tenga primitiva directa, ¿verdad? Entonces se recurre a métodos numéricos. Por lo general uno utiliza el Monte Carlo Markov Chain, que sirve para resolver esta clase de métodos, para resolver esta clase de integrales numéricas, que te dan aproximaciones bastante buenas, o algún otro método por allí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace uno a mano? Bueno, uno a la mano lo que hace generalmente es agarrar los valores y restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Al tú hacer eso, estás haciendo un tipo de normalización. Existen otras normalizaciones. En estadística puede ser también que yo le reste el máximo y lo divide entre el mínimo. Eso puede ser un tipo de normalización, por ejemplo. Pero en este caso la normalización que se hace, esto se le llama por lo general una isometría. Uno lo que hace es una traslación y una contracción o dilatación de la función cuando hace esto. Entonces simplemente lo que tú estás de alguna forma haciendo es arrastrando el número de la posición que se encuentre en el plano cartesiano justamente al centro, donde la media va a ser 0 y la varianza va a ser mayor que 0. ¿Bien? Y ahí es donde uno dice que, bueno, que ese valor que obtiene ya es un cuantil y está ubicado en la normal 0,1. ¿Bien? Eso es una de las distribuciones comúnmente usadas. Ahora fíjense, aquí hay otro ejemplo que nos dice, la corriente W disipada en una resistencia es proporcional al cuadrado del voltaje. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahí está escrita la expresión, pero para el que no lo sabe, como te dicen que la corriente W es disipada en una resistencia que es proporcional al cuadrado del voltaje. Ok, eso quiere decir que existe una constante directamente proporcional. Si fuese inversamente proporcional es 1 entre una constante, ¿verdad? Tal que el voltaje al cuadrado representa la corriente W. Bien, tal cual como lo están expresando acá. Donde R es una constante, tal cual como es una constante de proporcionalidad, una constante a la cual puede ser de rapidez de propagación. Si R es igual a 3, ¿verdad? Y se puede suponer con una muy buena exactitud que es una variable aleatoria normal con media 6 y desviación estándar 1, ¿verdad? Encuentra la probabilidad de que W sea mayor a 120. Bien. Entonces, fíjense que aquí nos preguntan, vamos a anotar esos datos, nos dice W, no estoy proyectando, estoy copiando yo aquí, W es igual a R por B cuadrado,
R es igual a 3. R es una variable. Ok. W se distribuye normal con media 6 y desviación estándar 1. Bien. Y nos preguntan por la probabilidad de que W sea mayor a 120 y la otra es por la esperanza de W. Bien. Ahora, permítame un segundo, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir pantalla con el otro. Pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe, estamos Sí, acá. sí. Ahora, nos preguntan, para ahí, nos dicen la probabilidad de que W sea mayor a 120. Bueno, ya de una vez yo sé que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que W sea menor o igual a 120. ¿Cierto? Empezando por ahí. Pero W, ¿verdad? Pero W es igual a R por B cuadrado. Aquí vamos a R por B al cuadrado. Con R igual a 3. Entonces, P de W mayor a 120 termina siendo igual a 1 menos la probabilidad de 3B al cuadrado menor o igual a 120, ¿no? Ahí no estamos haciendo nada para lo que 3B cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí creo que voy bien. ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora, como yo quiero dejar B solito, W se distribuye normal. Yo quiero dejar B solo, despejo. De acá mi B. Esto va a ser 1 menos P de W va a ser igual a B menor o igual a 120 raíz partido en 3. ¿Será eso? Sí. ¿Mm? Yo creo que debería ser la raíz de todo, po. Sí, cierto. Claro, quedaría en 2 raíz de 10. Sí, lo pensé, esa ya es la hora. Perdón. Es toda la razón, saber la raíz completa. Ajá. 1 menos, ¿cuánto da eso? 30 entre 3. 120 entre 3 da 40, ¿no? Esto es raíz de Sí. 40. La raíz de 40 es 2 raíz de 10. Ya, B menor o igual a 2 raíz de 10. Bien. Pero nosotros sabemos que B también se distribuye normal, ¿no? ¿Cierto? O podemos normalizar, perdón, podemos normalizar esto, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Conocemos la media y la varianza. ¿Vale? Sabemos además la media quién era. La media C y la desviación estándar era 1. Pone por aquí. Mu igual a C. Y entonces, aquí estandarizamos. Entonces, la probabilidad de W mayor a 120 igual a 1 menos la probabilidad de que
V menos mu partido en sigma. Ahí ya no me cabe. Vamos a escribirlo directo. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de V menos mu partido en sigma menor o igual a 2 raíz de 10 menos 6 partido de 1. Bien. Continuación. Entonces nos queda que la probabilidad de Z, ¿verdad? Porque esto que está acá, cuando yo le hago este proceso, se convierte en Z, porque se estandariza. Profe, Díganme, en la lámina anterior hay un Ajá. error de notación. Es ¿dónde? el B el que se distribuye normal 0,6,1. Arribita. Ah, Y ya. W. Aquí, cierto. Es el B. Se escribía normal, exacto. Gracias, Esteban. Bien, Z menor o igual. Claro, sí, porque si no escribiera eso, ya yo decía, ya va, pero si es B, si es W, bueno, la multiplico por una constante y le elevo al cuadrado, puede ser distribuirse normal, pero realmente es un h cuadrado, pues, pero bueno, ahí seguimos sacando la cuenta. Gracias, Esteban. Entonces nos quedaba 2 raíz de 10 menos 6 partido por 1. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 2 raíz de 10 menos 6? Hay que hacerlo con calculadora. Esto A es ver, menos la probabilidad más 1. A ver. Pero la raíz de 10 es 3,0 y algo, ¿o no? Sí. 3,0. así que debe ser como 0, algo. Como Déjalo 6,1. expresado como con un escalar. 6,1. Total es un número. Claro. Sería como 0,1 el resultado final. Z menor o igual que 0,1. No sé, yo le tiraría 0,1. No sé. Vamos a ver, espérense. 1 menos probabilidad de que Z sea menor o igual a 2 raíz de 10 menos 6. Eso es... espérense un segundo, yo tengo que tener una calculadora por ahí. Es 0,32, profe. Sí, también lo estaba 0,30. haciendo. 0,30. 0,32. Y ese numerito lo buscamos en la tabla. ¿Cuánto nos da? Para Z 0,32. Vamos a ver. Tienes un segundo acá. Vamos a... P de 0. 0,32 más 0,1. Ahí está, 0. Lo calculé por acá. Ven. Compartir pantalla. Fíjense, esto fue lo que hice. Puse, yo quiero saber la probabilidad de una normal, cuyo valor ubicado en Z es 0,32, con media 0, desviación estándar 1. 0,6225. Entonces esto va a ser, y hacemos 1 menos 0,6255158. 0,374 es el valor que nos debería dar. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ok. Compartir acá. Compartimos pantalla por acá. El iPad. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está.
estamos aquí. Ok, entonces esto era 1 menos 0,60 ¿y qué era? 62, 5, 5, 1, 5, 8. Esto es igual a 0,37, 4, 4, 8, 4, 2. Y esto vendría siendo la probabilidad de que W fuese mayor a 120, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es probable que ocurra. Sí. Pero muy, muy, muy probable. O sea, no tanto, pero Pero no sé si es algo despreciable. claro. No, no, bueno, no es despreciable. Tú dices, bueno, de que puede ocurrir sí o no, la certitud no la tiene porque es un 50%, es como cuando lanza una moneda, pero si es menor al 50%, uno dice, no creo que ocurra, pero puede ocurrir. Bien. No creo que ocurra, pero podría ocurrir. Eso siempre va a estar, porque la probabilidad es menor a 0,50. Es muy bajo igual. Pero... Ahora, nos preguntan por esto que está acá, la esperanza de W. ¿Cómo sería la esperanza de W? Nos dicen, en 2i, tenemos que calcular la esperanza de W. Y bueno, W es la esperanza de 3b al cuadrado. Esto es igual a 3 por propiedades de la exponencial b al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, y esto se podría escribir como... Ah, ya, bueno, fíjense. Yo puedo escribir la varianza de b por el error cuadrático medio como la esperanza de b al cuadrado menos esperanza de b, todo eso, elevado al cuadrado, ¿cierto, no? Sí. Eso es lo que Y en uno le este caso llama, conocemos la esperanza de B y la varianza igual, pues. claro, aquí está el Y cuadrado, bueno, ahí podemos sacar la esperanza de B cuadrado. el error cuadrático medio. Bien, claro, y en este caso conocemos este, ¿verdad? Como dice Isadora, y ahí sacamos el otro que facilito, ¿cierto? Perdón, este no lo Al revés. conocemos. Hacemos este, porque podemos sacar la esperanza de él y le damos al cuadrado, que vendría siendo 6, eso es 36, y esto es 1, y aquí despejamos, ¿cierto? Ok. Entonces, esto va a ser varianza de b es 1, igual a esperanza de b cuadrado, menos 6 Elevado a 2. al cuadrado. O Y sea, esto va a es... quedar que la esperanza de B cuadrado es 37. Un segundo que se me va a desconectar esta cosa. Ya, espérese. Se va. Me puedo apagar la computadora, chicos. No. No podemos procurar eso. Tiene que se mantenga vivo. Muy bien. Y lo logramos. Ahí está. Ok. Y esto va a ser la esperanza de b cuadrado. En este caso es igual a 37, ¿no? No, mentira. Por... Ah, claro, sí. Luego, la esperanza de W es igual a 3 por esperanza de b al cuadrado. Y esto es igual a 3 por 37. Y eso es 7 por 3, 21. Porque 1 llevo 2. 3 por 3, 9. Son 100.
111. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, 111, sí. Y ahí está, fíjense. Pero claro, su detalle, ¿no? Porque tenían que darse cuenta de este pequeño detalle, tenían que saberse esta definición de lo que es el error cuadrático medio, pero sí, la profe justamente en ese instante cuando abordó ese tema, que ahí lo plantea, o al menos en el orden como aparecen en las láminas que ella dejó, explicó lo que es el error cuadrático medio, porque es parte de lo que es la estadística descriptiva. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? sí, profe. Ok. Ahora lo que viene es la variable aleatoria chi cuadrada, ¿verdad? Déjenme dejar de compartir esto que está acá. Dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente la otra pantalla. Acá, ¿verdad? Y viene lo que es la distribución chi cuadrada, ¿verdad? Esta distribución, fíjense que la expresión que tiene allí es que es una suma de z al cuadrado. Y bueno, eso es un clásico que uno se aprende. Cuando tú tienes suma de variables normales al cuadrado, tú dices, bueno, eso es una chi cuadrado. Bien. Con n grados de libertad, si son n variables aleatorias que se distribuyen normal. Bien. Fíjense, te dice, si z1 al cuadrado más z2 al cuadrado hasta zn, perdón, si z1 al cuadrado, coma, z2 al cuadrado hasta zn al cuadrado, son variables aleatorias chi cuadrados con un grado de libertad, provienen de distribuciones normales estándar independientes. Entonces se dice que x, definida de la forma, la suma de todas esas variables, tiene una distribución chi cuadrada, bien, con n grados de libertad. Entonces aquí te dicen que x se distribuye chi cuadrado con n grados de libertad, donde la esperanza de tu variable aleatoria son los grados de libertad, ¿verdad? El n, en este caso, y la varianza es 2 veces los grados de libertad. Aquí nos deja un ejercicio y dice, suponga, ¿verdad? Nosotros conocemos cómo es la distribución chi cuadrada. Nos dice, suponga que estamos interesados en localizar un blanco en el espacio tridimensional. Okay. Y que los errores de las tres coordenadas en metros, okay, de las coordenadas x y z, y el punto escogido son variables aleatorias normales independientes con media serie de desviación estándar 2. ¿Ya? Encuentra la probabilidad de que la distancia entre el punto escogido y el blanco sea de más de 3 metros. De más de 3 metros. Ah, ya. Este es el otro ejemplo, fíjense. Ya. Claro, fíjense, aquí nos dicen, estamos interesados en localizar un blanco en el espacio tridimensional. Claro, te declaran el espacio tridimensional porque solamente están considerando 3 dimensiones, no están considerando, no sé, n-dimensional ni temporal la cosa. O bueno, sí, podría ser. Pero bueno, 3 variables, nada más, son las que están en juego. Y que los errores de las 3 coordenadas en metros al punto escogido son variables aleatorias normales, independientes de ms. Fíjense, lo que están diciendo que es una variable aleatoria es la distancia que hay entre el punto de las 3 coordenadas y el 0, 0. Bien, supongamos que, es que me confundo cuando dicen espacio tridimensional, porque ahí la métrica que uno utilizaría no necesariamente tiene que ser euclidia, que es cuando uno dice que uno la podría expresar como cosas al cuadrado. Bueno, supongamos eso. Vamos a compartir pantalla. Dejar de compartir. No, no. Vamos a compartir nuevamente.
Y dice entonces, que esta distancia, ok, solución ejemplo. Y cuadrado. Bien. Ellos lo que dicen es que la distancia de cualquier punto, fíjense, la distancia euclidia entre dos puntos en el espacio está definida por la distancia, está definida por sean x, y pertenecientes alrededor. Bien. Entonces la distancia de x, y, ¿verdad? Anotada como la norma de x, y alrededor. Es la distancia de x, y igual a la raíz de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Bien. Ten en cuenta que Profe puso x2, y 2. sí, ya pillé. Gracias. Ten en cuenta que si x pertenece a R2, entonces x es x1 y1. Vamos a ponerle. A ver. ¿Estamos bien? Sí, x1 y 1, vamos a ponerle así. x1 y 1. Y y le ponemos x2 y 2. Entonces, si nosotros hacemos la distancia entre estos x1 menos x2, más y1 menos, no, entonces tendría que ser x1, x2. ¿Cierto? Es que, claro, entonces los puntos deberían ser x1, x2 y 1 y 2 para que calce con la fórmula de arriba. Claro, claro. x1, x2. y1, y2. Bien. Ahora fíjense, si yo me guío por lo que me están diciendo en el ejercicio, ellos me dicen que es la distancia, el punto escogido, claro, es la distancia de, no sé, de un punto escogido fijo a otro punto en particular. Bien, entonces, básicamente, lo que ellos quieren expresar aquí es que la distancia al cuadrado de x, y no es más que expresar, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, están considerando que, por ejemplo, podríamos decir que una de estas dos coordenadas, igual las tomé mal. ¿Por qué? Porque debía haber tomado que una de estas era 0. Bien, o sea, estaba tomando como que y es igual a 0. O sea, que yo puedo ponerle x1 y su 1, x2 y su 2, y aquí le pongo x y su 2. Pero fíjense, la idea es esta. Ellos están considerando esta distancia y me están diciendo que la suma de esas distancias
al cuadrado, ¿verdad? Se distribuye chi cuadrado. Bien. Esto vendría siendo en R2. Si nosotros lo estamos, esto vendría siendo en el plano. Bien, ahora, bajo esta misma idea, del ejercicio, como una variable aleatoria de distancia al cuadrado, que va a depender de mi variable aleatoria, x1, porque son 3, vamos a llamarle, sí, la misma, x2, por lo menos no podemos llamar x3. Bien. Mm. Ya, lo que estoy pensando, ajá, adicionalmente, ok. Con XY, claro, cada uno se distribuye normal, como decían en el ejercicio. Media serie de cada uno de los X. Ah, bueno, entonces fíjense, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, nosotros nos piden aquí calcular la probabilidad de que mi distancia, que ya sabemos que es la distancia al cuadrado, entre el punto escogido y el blanco sea más de 3 metros. El punto escogido vamos a poner 0, 0, que fue el que escogimos aquí, punto 0, 0. Ahora, que sea más de 3 metros, que sume más de 3. ¿Y eso cómo se expresaría? Mayor a 3. No. ¿No? ¿Era más de 3 o no? Nada que ver. No, porque fíjate que dicen, suponga que estamos interesados en localizar un blanco en el espacio tridimensional y que los errores de las 3 coordenadas en metros al punto escogido son variables aleatorias normales independientes de media serie de ecuación estándar 2. Encuentre la probabilidad de que la distancia entre el punto escogido, claro, claro, sí, tienes toda la razón, que sea mayor a 3 al cuadrado. Eso es lo que no veía. Claro, porque la distancia es un radio, ¿cierto? En este caso. Pero que sea mayor a 3. Pero los radios vienen elevados al cuadrado, o sea, las distancias que hay, si la estamos pensando en una distancia euclidia. ¿Sí? Es un tema de notación, velo. O sea, fíjate que esto que está acá es D. Si yo le aplico la raíz a esto es D. Bien. Pero ellos están hablando de la distancia entre dos puntos, y la distancia entre dos puntos es esto al cuadrado, y que sea mayor a 3 es 3 elevado al cuadrado.
¿Sí o no? ¿Me explico? Sí, profe. Ok. O sea, o lo puedes ver como que la suma de estas cosas sea mayor o igual a 3. Yo sé que la suma de estas cosas al cuadrado no es lo mismo que cada una de ellas elevado al cuadrado, pero la distancia, la raíz de esa distancia elevada al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 3. Y por eso es que uno coloca aquí 3 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ok. Básicamente esto es, lo otro es la normalización. Hay que estar ojo con esto porque acuérdense que nosotros queremos son z1 al cuadrado más z2 al cuadrado y eso sale de aquí. Los z sub i vendrían siendo igual a xi menos 0 partido en 2 para todo i desde 1 hasta 3, ¿cierto? Sí. Así, los z sub i se distribuyen normal de media 0 y varianza 1, ¿sí o no? Entonces, Porque ahí se esto va a ser, estandarizaron. muy bien, entonces esto va a ser la probabilidad, ¿verdad? Esto va a ser x1 medios elevado al cuadrado más x2 medios elevado al cuadrado más x3 medios elevado al cuadrado mayor que 3 al cuadrado. Eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la probabilidad de ¿quién? De ¿cuánto? No, la de 5. Esto es claro, pero si lo multiplico, esto no puede ser así. Esto es sí. Claro. Ahora esto sí lo puedo hacer. Ya va. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, yo estoy a partir de acá, yo quiero llevarlo a una z, pero fíjense que z se escriben como los x sub i partidos en 2. Y yo lo que tengo es esto. D se escribe así. Bueno, yo divido todo entre 2, pero lo tengo que meter elevado al cuadrado, pero si divido entre 2 aquí, tengo que dividir entre 2 aquí y elevarlo al cuadrado. ¿Cierto? Y ahí sí me va a aparecer específicamente lo que yo quiero, que vendría siendo, fíjense que cada uno de estos es x, cada uno de esos es x sub i partido en 2. Eso es x1 partido en 2, x2 partido en 2, x3 partido en 2. Pero para elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Cuando yo elevo al cuadrado aquí, tengo que elevar al cuadrado esto, que es exactamente lo que estoy buscando que me aparezca allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí. nosotros queremos escribirlo como un h cuadrado. Entonces esto va a ser la probabilidad de x1 cuadrado, perdón, ya eso es z. Ya esto que está acá es z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más z3 al cuadrado mayor a 9 cuartos. Bien. ¿Sí? Y esto, Ahora todo tiene sentido. claro, no, lo que yo estoy es que, como construyendo para llevarlo de una normal a una expresión chi cuadrado que es suma de normales al cuadrado. ¿Sí? La verdad, Isadora, es que lo pensé así y de ahí fui echando los pasos para atrás. Por Ya. eso me tardé.
Bien, como en matemáticas se piensa los ejercicios. Tú, yo quiero esto, pero como yo de lo que Sí. tengo, tengo eso. El- Lo pensé al El revés. trabajo previo. Eso lo pensé, por eso me quedé callado pensando y iba como para atrás y para adelante. Pero lo pensé fue de aquí hacia atrás y lo fui reconstruyendo. Ahora, fíjate, como yo no sé calcular la probabilidad mayor a eso, esto es un h cuadrado con ¿cuántos grados de libertad? Con 3 grados de 3. libertad. 1, 2, 3 grados de libertad. ¿Cierto? Entonces esto va a ser la probabilidad de un h cuadrado con 3 grados de libertad y tú le estás pidiendo que sea mayor a 9/4. Bien. Entonces esto va a ser igual a 1 Menos menos la la probabilidad probabilidad de que un de h que cuadrado con 3 grados de libertad sea menor menor o igual a o 9/4. igual a 9/4. Bien, y eso vamos a ver cómo se calcula acá. Y con eso cerramos. Compartir. Y vamos a buscar aquí compartir pantalla. Entonces, nosotros queremos calcular acá. P chi square. Queremos calcular la probabilidad de 9/4, ¿no? Con se me olvidó, 3 grados de libertad. No. Ya. Ya pillé. 0. 6.3 volts. Log.p volt. Profe, es lower.tail. Eso ya sí. Gracias. Tira error. Ahora sí, ahí nos dio 0.52. Entonces hacemos 1 menos ese 0.552, 2, 1, 6, 7, 2. Y nos da que es 0.4778. Pero mira, fíjate, ¿ves? Que nos dio inmediatamente. Si yo no le hubiese puesto los parámetros de que fuese de 0 hacia adelante, ya nos había dado el valor original de la probabilidad mayor. Claro, porque no le había dicho que no incluyera las colas de la distribución. Ya, eso, sí, 0.47. Ahora volvemos, y con esto sí cerramos. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Segundito y con esto ya estamos listos. Uy, no. Ok, entonces esto es 0,477328. Fíjense que en particular cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de un h cuadrado, eso es una expresión, esa es una integral muy fea, que como la normal, fíjense que tengo que calcular la suma de 3 normales, ¿verdad? Cuya función de densidad lo normal es una cosa bien fea. Calcular a mano es bien feo, entonces existen programas como R que nos permiten calcular esto que está acá. Y ahí terminamos de sacar la cuenta. Bien, bueno, eso todo por hoy. Ya con esto terminamos lo que es la parte de variables aleatorias continuas que había dejado la profe. Lo que continúa de acá es la parte
O sea, que básicamente lo estamos viendo en probabilidades, que es la parte de bivariada. Y luego lo que son pruebas paramétricas y no paramétricas. Bien, o estadística paramétrica y no paramétrica. Bien. Sí, el sábado ahí converso con Rodrigo y ahorita le subo esto inmediatamente al aula. ¿Sí? Y estoy pendiente para mañana hasta las 23:59 para que me envíen los ejercicios corregidos. ¿Sí? Ya, profe. Ok, Ya, profe. vale. Voy a dejar de compartir acá.